Este episodio de la Estrategia del Día es traído para vos por el Foro Económico Internacional de las Américas. El 17 y 18 de marzo, unite a líderes de diversas industrias mientras se discute el tema Creciendo a Escala en el Foro IEFA Latam. Mira la conferencia en vivo en el sitio web oficial del Foro IEFA Latam o en IEFA TV a través de YouTube. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El IPC registró un aumento del 2,4% en febrero, superando ligeramente las expectativas del mercado que habían previsto un 2,3%. Aunque el dato representó un leve incremento respecto del 2,2% de enero, el Ministerio de Economía resaltó que es la menor inflación para un febrero desde 2020. Con el resultado del segundo mes del año, la inflación acumulada de 2025 ascendió a 4,7%, mientras que la interanual quedó en 66,9%. La núcleo, por su parte, marcó en febrero un 2,9%, liderando los incrementos, seguida por precios regulados con 2,3%, mientras que los estacionales registraron una baja del 0,8%. En cuanto a las subcategorías, el principal impulsor del incremento mensual fue el rubro de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 3,7%, seguido por alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,2%. Este último se vio fuertemente afectado por el aumento de carnes y derivados, que presentó subas de entre 5,6% y 9,7% según la región, con un impacto directo de 0,7 puntos porcentuales en el índice general. Los analistas consultados por Bloomberg Linea coincidieron en que sin el efecto de la carne, la inflación habría continuado su desaceleración, ubicándose aproximadamente en 1,9% por debajo del dato de enero. Una hora después de que se conociera el dato por arriba de las expectativas del mercado, el ministro Luis Caputo anunció una baja en los aranceles para la importación de indumentaria, calzado y telas, con el objetivo de reducir los precios. Los aranceles para la ropa y el calzado bajarán del 35 al 20%, mientras que para las telas se reducirán del 26 al 18%. 2. Las empresas argentinas están dominando las nuevas inversiones en Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de shale gas y cuarta en petróleo no convencional. De los 11.400 millones de dólares invertidos en 2024 en exploración y producción de hidrocarburos en Argentina, el 80% corresponde a compañías locales. Pero mientras las argentinas como YPF aceleran sus inversiones, muchas multinacionales están revisando sus activos buscando salidas. ExxonMobil ya vendió sus participaciones a Pluspetrol e YPF. La noruega Equinor analiza también vender sus activos en los bloques donde es socia con YPF, mientras que Total Energies anunció una revisión de sus pozos petroleros en la región de Vaca Muerta. Y a todo esto se sumó la noticia a fines de la semana pasada que Petronas también evalúa vender su participación del 50% en el bloque La Amarga Chica. Como escribe hoy en BloombergLinea.com Mariano Espina, la tendencia se debe tanto a decisiones estratégicas corporativas como a la incertidumbre por los precios internacionales del petróleo, que cotizan por debajo de los $70 el barril. Por el lado argentino, YPF está acelerando su reestructuración para enfocarse únicamente en Vaca Muerta, recibiendo 4 nuevas concesiones en las últimas semanas. Tecpetrol del grupo Techint invertirá $2.000 millones para alcanzar una producción de 100.000 barriles diarios, mientras que Pampa Energía va a destinar $750 millones al bloque Rincón de Aranda para producir 20.000 barriles diarios. Pluspetrol también se prepara para emitir obligaciones negociables por $1.100 millones para explotar los bloques adquiridos a ExxonMobil, lo que podría convertirla en la segunda mayor productora de petróleo del país. Para Paolo Roca de Techint no parece haber motivo para preocuparse por ahora. En el CERAWeek de Houston la semana pasada dijo textualmente: tenemos mucho potencial, es inmenso, Argentina va a producir 1,5 millones de barriles por día. 3. Según el índice Big Mac del Economist, el peso argentino se ha posicionado como la moneda más sobreapreciada entre 52 países, con una sobrevaluación de 56,7% frente al dólar estadounidense a fines de enero último, cuando se actualizó por última vez el índice. Aunque el gobierno ha logrado reducir drásticamente la inflación y alcanzar el primer superávit fiscal desde 2010, muchos economistas siguen expresando su preocupación por el impacto en la competitividad de un tipo de cambio que se mueve por debajo del ritmo inflacionario. El contraste con otros países de la región es notable. Argentina y Uruguay tienen monedas muy sobrevaluadas, mientras que
para el Economist, Chile y México las tienen subvaluadas. Y como todos venimos observando, la apreciación del peso argentino ya está teniendo efectos visibles. Un ejemplo muy claro es el boom del turismo a Brasil y Chile, algo que está beneficiando claramente al sector del retail en esos países. Pero la gran pregunta es si esta apreciación será sostenible. ¿Alcanza a contener superávit fiscal? Por ahora los grandes bancos de Wall Street no están del todo convencidos y ven un salto de entre 20 y 36% para el peso antes del 2026. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cerró el viernes con una suba del 4,8%. Fue una jornada bien verde para los ADRs en Wall Street el viernes, con subas hasta 8,1% para Superviel y ninguna caída. Los bonos ley Nueva York cerraron con rojos de hasta 1,4%. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.240 pesos, el MEP también en 1.240 y el contado con liqui cerca de los 1.243 pesos. El Banco Central, por su parte, sorprendió con una venta de 474 millones de dólares el viernes en una rueda marcada por el sobrecalentamiento del dólar futuro en el ROFEX, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 739 puntos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. En el episodio de hoy del podcast vamos a tener una dinámica diferente a la habitual, ya que vamos a empezar hablando con un analista internacional acerca de lo que está sucediendo en el mercado de renta fija europeo luego de la decisión de Alemania de dar un volantazo en su política fiscal. En esta ocasión estamos en contacto con Alejandro de Luis, quien es analista de mercados en el broker europeo XTB. Alejandro, ante todo, muchas gracias por tu tiempo y bienvenido a La Fija. Quería que nos cuentes qué está pasando en Alemania a partir del cambio de política fiscal del gobierno y cómo eso derrama en el mercado de bonos europeo y mundial. Pues cambia las reglas del juego por completo. El cambio fiscal de Alemania ha sacudido el mercado de bonos de una forma increíble porque altera la oferta y la demanda de deuda segura, por decirlo así, en Europa. Antes, con su política de austeridad, Alemania emitía poca deuda, mantenía rendimientos bajos, pero ahora con este plan de gasto en defensa e infraestructura, obviamente necesita emitir más bonos, lo que ha hecho que el rendimiento del bond a 10 años suba al 2,9% y marcando, como pudimos ver, no hay nada más que ver que un gráfico, su mayor venta en 30 años. Como vemos, este ajuste no solamente afecta a Alemania, sino que se ha extendido por toda Europa. Lo vemos de forma automática, los bonos en Francia, Italia, subiendo en bloque las rentabilidades, renta fija también en Reino Unido, también repuntando, y bonos japoneses incluso alcanzando máximos de 16 años. Por otra parte, hemos visto también que el Banco Central Europeo, que planeaba recortar tipos, ahora obviamente tiene que tener mucho más cuidado y más gasto fiscal pueden mantener la inflación alta, lo que podría retrasar, como ya está descontando el mercado, los recortes de tipos. En resumen, los mercados han ajustado sus expectativas y están descontando una nueva era de tasas de interés más altas a nivel global, lo que es podríamos decir, un cambio de paradigma internacional. Clarísimo, Alejandro. Y te pregunto ahora, ¿qué posicionamiento en renta fija ven con atractivo para perfiles conservadores y cuál para perfiles agresivos? Pues para un perfil conservador, la clave está en los bonos soberanos de alta calidad, bonds alemanes y los bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos a corto y medio plazo. Pienso que ofrecen cupones atractivos con menos volatilidad, viendo este entorno. También es muy interesante la deuda corporativa con alto valor crediticio de empresas sólidas y con vencimientos cortos, insistimos en esto, que permiten capturar, en este caso, rentabilidad sin asumir demasiado riesgo. Y luego, por otra parte, para un perfil agresivo, el entorno es verdad que es ideal para buscar rentabilidades más altas y en mercados emergentes. Quizás los bonos con calidad BB o B ofrecen spreads interesantes y deuda de países emergentes con economías estables también puede generar oportunidades. Hay valor en la deuda periférica europea, por ejemplo, hablando acerca de los bonos italianos que rinden a más del 4%, siempre obviamente con un control del riesgo, ¿no? Así que en este nuevo escenario de tipos más altos, la clave, pienso especialmente que es importante combinar la calidad, duración, especialmente importante, y diversificación para poder capturar el mejor retorno. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu claridad y sencillez para explicarnos lo que está sucediendo del otro lado del Océano Atlántico. Y ahora, sin perder tiempo, vamos a pasar a hablar con un analista del mercado local. Estamos en contacto con Nicolás Rivas, quien es jefe de mesa en el broker Buenos Aires Valores Sociedad Anónima, empresa a la que
algunos de ustedes deben conocer como BAPSA. Nico, un gusto tenerte de nuevo en La Fija. Empiezo preguntándote por la última licitación de bonos en pesos, en la cual el gobierno captó un rollover de 97%, es decir, 4,6 billones sobre 4,7 billones que vencían, pero volvió a recurrir a letras cortas. Pensemos que el 58% se lo llevó una LECAP a un mes. ¿Qué análisis haces de la estrategia que viene desplegando el Ministerio de Economía? Yo creo que el MECOM hizo algo que está bien, que es alinear un poco o realinear las tasas de interés en pesos a las mediciones de inflación que estaban sucediendo. O sea, vamos un poco para atrás, nos paramos en enero. En enero el mercado como que tenía descontado una baja de tasas más agresiva que la que finalmente se dio, y tenía descontado un sendero desinflacionario más agresivo también de lo que se está dando. Hoy justo se publicó la inflación de febrero, que se ubicó en 2.4% mensual, y en enero el mercado pensaba que iba a estar más cerca del 2%. Entonces, me parece está bien que el MECON, digamos, se vaya adaptando un poco al contexto. Entonces, esa suba de tasas de interés me parece que obedece un poco a eso, y otro poco obedece a cómo es el esquema monetario actual. Respecto a la base monetaria amplia que está fija, eso te lleva a una escasez de pesos que es mencionada por los funcionarios de gobierno, en donde las tasas de interés reales se proyectan para arriba. Entonces tenés ese doble efecto, ¿no? Un poco la tasa de interés real presionada hacia arriba y la nominalidad que vino un poco peor a lo esperado. Si nos paramos del lado inversor, ¿crees que todavía hay nafta para el carry trade? Bueno, con respecto al carry trade, justo me haces esta consulta en un día donde hubo una fuerte demanda de cobertura y un fuerte volumen operado tanto en el mercado cambiario spot como en el de futuros, pero al margen de eso yo creo que hay cierto espacio, pero los riesgos son más altos que antes, ¿no? Digamos, por un lado tenés un tipo de cambio real que está mucho más apreciado que hace 6 meses. Por otro lado tenés una disponibilidad de dólares en el sistema mucho más acotada que hace 6 meses. Por otro lado tenés adelante dos grandes eventos, que uno es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y otro son las elecciones. Digamos, naturalmente las elecciones siempre conllevan un proceso de cobertura que puede ser disparado con cierto periodo de anticipación dependiendo de lo que suceda en el contexto, y lo del acuerdo con el fondo, eso digamos lleva a cierto nerviosismo en el mercado en general con respecto a si hay algún tipo de condicionalidad en el ámbito cambiario o no. De resultar favorable, digamos, de no haber ningún cambio y de ser un acuerdo, digamos, que cumpla las expectativas positivas del gobierno, debería impactar positivamente en el mercado cambiario y positivamente las estrategias de carry, pero en el mientras tanto, como te digo, el nerviosismo te puede jugar en contra. Les comento a los oyentes que estamos grabando esta entrevista el día viernes, y por eso Nicolás mencionó al pasar que fue un día movido en el mercado cambiario, spot y futuro. Te pregunto, Nico, ¿qué hipótesis tenés de por qué hubo tanta demanda por cobertura cambiaria este viernes? Bueno, hoy en el mercado de ROFEX, en el mercado cambiario en realidad, porque se operaron 1.200 palos en el mercado de spot y casi 2.000 palos en el mercado de futuros de ROFEX, se vio, bueno, un volumen operado importante y se vio una demanda de cobertura. Yo creo que lo que se da, que sucedió y lo que puede suceder en otro episodio, se da por las características del sistema cambiario actual, del sistema cambiario y monetario en realidad, donde el gobierno favorece o motiva, digamos, a que los participantes en el mercado estén más vendidos en FX, o sea, que se financien vendiendo dólares y no tomando más pesos, aprovechando el diferencial de tasas entre el deslizamiento del dólar oficial al 1% mensual y la tasa en pesos, que se ubica aproximadamente en un 2,5% mensual. Entonces, lo que yo veo que sucede es que el mercado está más volcado a eso, entonces en general está vendido en FX, y entramos en una etapa donde hay una negociación con el FMI, hay un acuerdo con el FMI dando vueltas y todavía no hay tantas precisiones al respecto.
y no hay ninguna precisión con respecto a si se modifica algo en el mercado cambiario. Entonces, eso te puede llevar a estos episodios donde algún jugador de mayor o menor relevancia pueda querer bajar su riesgo, tomar cobertura, y donde hay otros jugadores que se ponen nerviosos al ver ese comportamiento y es un poco el efecto dominó. Esa es un poco mi visión al respecto. Siguiendo con la cuestión cambiaria, ¿cómo imaginas la salida del cepo? La realidad es que es un tema que está bastante charlado, bastante debatido, y yo siempre me hago una pregunta que es: ¿a qué sistema cambiario vamos y a qué llamamos cepo, ¿no? O sea, en realidad es ¿a qué llamamos liberar el cepo? Vamos a un esquema donde pueda haber un atesoramiento ilimitado, donde pueda haber una entrada de capitales externo bajo cualquier concepto, sin ningún tipo de encaje. Digamos, vamos a un esquema cambiario similar al de Macri 2016, o a uno de 2015, o a qué esquema vamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal es resolver el problema de los stocks, que hablan siempre desde el gobierno, que bueno, lo primero que se hizo fue normalizar el mercado de importaciones mediante el BOPREAL, después un poco también el stock de dividendos no girados. Creo que se va a avanzar en eso, en el momento de ir sacando trabas. No creo que sea de una, digamos, viene siendo bastante paulatino y progresivo. Creo que se va a continuar en la misma línea. Y no creo que el gobierno quiera ir a un esquema de Macri 2016, en donde el tipo de cambio sea una flotación libre y la entrada y salida de capitales pueda ser totalmente libre, sin ningún tipo de encajes. Después, sí creo que hay incógnitas a resolver. Me parece que lo más interesante es debatir a qué sistema cambiario vamos. Ese es el principal debate. Y no sé si tanto es cuándo se sale el cepo o no. Digamos, se viene saliendo de forma progresiva. Te pregunto ahora, ¿cómo armarías una cartera de renta fija para un perfil conservador y cómo una cartera de renta fija para un perfil agresivo, tomando en cuenta lo que tiene que ver con Argentina puntualmente? Mira, una cartera conservadora yo creo que tendría que estar mayormente parada en BOPREALes cortos. Hoy tenés BOPREAL 26, que está rindiendo 9% TNA, lo cual me parece una buena tasa, y además es una duration corta, 1 año. Después también me gustan obligaciones negociables, también que sean de plazos relativamente cortos, para evitar la volatilidad en las carteras. Generalmente una persona conservadora no le gusta que varíe negativamente la cartera, entonces creo que lo más inteligente es poner cosas de duration corta. Están saliendo buenas emisiones de buenos créditos a plazos entre 6 meses y 1 año, a tasas alrededor del 6%. Entonces, entre BOPREAL y un mix de ONs, creo que una cartera conservadora puede rendir entre 7%, entre un 6 y un 8%, con una duration de 1 año o menor. Lo cual me parece algo bastante, un buen producto para alguien conservador. Y con respecto a una cartera con un perfil más arriesgado, creo que haría un mix entre, obviamente, globales, donde a mí particularmente a estos precios me parece más atractivo un GD38 o un GD41, donde se resigna un poco de liquidez, entonces hay que estar atento al tamaño de la cartera, pero me gustan más esos dos por el indenture que tienen los bonos y las relaciones entre los precios actuales, y si no, digamos un GD35. Un Global 2035. También le pondría, para bajar un poco la volatilidad, algo de BOPREAL Serie D. Está rindiendo arriba del 11% de TNA, donde el upside es un poco menor. Digamos, en un escenario bullish de Argentina rindiendo un 8%, el upside de precio es menor, pero también tiene menos duration y la volatilidad del precio viene siendo menor que la de los globales. Y después un trade que puede ser interesante, apuntando hacia una unificación cambiaria, que unificación cambiaria no específicamente puede ser salida del cepo. Vamos a suponer que sí. Creo que la brecha en los niveles que está, arriba del 15%, y habiendo algún que otro corporativo Dollar Link que rinda entre 8 a 9% a un plazo de 1 año, tal vez asignar un porcentaje en la cartera puede ser un trade interesante, donde te ganás la tasa que venga el bono más la caída de la brecha
puede ser en el orden de entre el 20 y el 25% un año. Muchísimas gracias, Nico, por aportarnos tu tiempo y tu claridad. Estimados oyentes, les quería recordar que esta semana empezamos con el riesgo país en 737 unidades, luego de haber sufrido una caída los bonos en dólares que se comportaron en la semana pasada a contramano del Merval, que subió 4,2% en dólares en términos semanales. Y antes de despedirme, les quería mencionar algo que leí en el informe de GMA Capital que me resultó interesante. GMA se refiere a un sell-off en el mercado de pesos y señala, y abro comillas, la falta de detalles sobre cómo continúa el esquema monetario cambiario es una de las causas de debilidad de curva de pesos en el último mes. Es que la curva SER vio un ajuste marcado en sus rendimientos desde principios de febrero, mientras que por aquel entonces los instrumentos con una duration entre 1 y 2 años mostraban una tasa promedio de 6,7%, actualmente rinden 9,8%. Y continúo con lo que señala GMA Capital. Asimismo, no solo tomó lugar un incremento general de los rendimientos, sino también una rotación de carteras. En lo que respecta a la tasa fija, se observó un movimiento desde el tramo medio de la curva hacia vencimientos más cortos. Así, desde inicios de febrero, el rendimiento anual de las LECAPs que vencen en el primer semestre se incrementó 395 puntos básicos contra 620 para aquellas que vencen en el segundo semestre. Y continúo con esto que señala GMA Capital, que se pregunta ¿qué se le pudo haber sumado a esto? Un freno en el proceso de desinflación medido por datos de alta frecuencia que gatilló un reajuste de la inflación break-even. De esta manera, la inflación mensual implícita para los próximos 2 meses se mantiene en torno al 2%, mientras que aquella entre mayo y octubre está más cerca del 1,5%. Y concluye GMA Capital diciendo que cabe destacar que a principios del año las cifras para estos periodos eran de 1,5% y 1% respectivamente. Ahora sí, estimados oyentes, me despido hasta la semana que viene. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes el presidente Javier Milei en Expo Agro. Entendemos la necesidad imperante de bajar las retenciones, pero no le sirve a nadie que lo hagamos ahora por el año electoral y después el país reviente para siempre. Las continuaremos bajando hasta que lleguen a cero y se queden ahí de una vez para siempre. ¿Empezarán a bajar en 2025 o 2026? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.